Hola Iglesia, buenas noches. Estamos de nuevo en nuestro En 5 en su Iglesia Dios Padre. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema igual muy importante y relevante como los que hemos tenido en las últimas semanas. Y vamos a hablar hoy de lo que es sembrar nuestra fe. Entonces, para la introducción o para poder empezar con este mensaje, empiezo con un versículo de Marcos 9:24 que nos dice: yo creo, ayúdame a creer más. Y es que si ustedes se han dado cuenta, en las últimas semanas y bueno, en los últimos meses hemos visto demasiados cosas que están pasando en el mundo y que no nos han permitido tener ningún tipo de estabilidad o tal vez de poder crecer nuestra fe, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Creo que muchas veces nos enfocamos en ver qué es lo que está sucediendo en nuestro exterior y dejamos quizá de tener esa pequeña fe en Dios, ¿no? Y esas acciones que vemos en el mundo y que vemos en diferentes religiones no nos permiten crecer en esa fe que nosotros queremos tener. Y nos preguntamos por qué el mundo está pasando con tantas cosas, por qué personas que quizá representan a una religión o que están enfrente de una iglesia, pues no dan esa imagen que estamos buscando de lo que tiene que ser Dios para nosotros, ¿no? Y justo para poder hablar de esto es que preparé este en 5 porque hemos estado platicando y durante estas últimas semanas hemos escuchado de mucha gente que pues ya están quizá con incertidumbre por lo que está pasando actualmente y también por muchas noticias y cosas que se ven en redes sociales, que se ven en la televisión, en donde nos hablan acerca de pues crímenes o cosas que ya no nos permiten tener esa misma fe que teníamos antes, ¿no? Entonces creo que es importante dejar claro que cuál es el papel de Dios y por qué Dios está permitiendo que estas situaciones pasen para poder entender qué es lo que viene y qué cosas son las que vamos a poder hablar acerca de la iglesia, ¿no? Entonces, en primer lugar, y creo que esto es algo que hemos estado hablando durante estos momentos, es que la iglesia es un lugar, ¿no? Entonces, la iglesia es un lugar y al final no depende el que asistamos a este tipo de lugares para poder creer o no creer en Dios, ¿no? Y esto nos lo dice Jeremías 29:12: cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. Entonces, empezando un poco con esta introducción y para poder hablar un poco más de esto es la pregunta de cómo recuperar mi fe, ¿no? Entonces voy a hablar de 3 pasos que son súper esenciales para poder encontrar y tener esta relación personal con Dios, ¿no? Entonces, la primera es poder buscar internamente a Dios, ¿no? Es más importante lo que pasa a través de mí, que es mi relación con Dios, que lo que piensan de mí, que es la religión, ¿no? Entonces hay que estar muy enfocados y saber que en esa búsqueda interna lo que tenemos que aprender a tener es una relación personal con Dios, independientemente de lo que pasa en el exterior, ¿no? Independientemente de si vamos o no vamos a una iglesia, porque esto es personal. Entonces, eso es lo primero que debemos de dejar claro y tener esa búsqueda interna con Dios, que en estos momentos es súper necesaria porque no podemos asistir quizá a un lugar físico para poder encontrarnos con Él, pero sí tenemos un corazón y tener un corazón dispuesto a cada vez tener mucha más confianza y esa seguridad y crecimiento con Él. Después, poder armonizar en fe. Esto es, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, nos los dice Corintios 13:14. Entonces tenemos que aprender a armonizar nuestra fe, aprender a vivir bajo la fe de Dios y bajo todas estas relaciones personales que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? Y la siguiente es tener una visión. Que tu visión sea hacia dónde va mi crecimiento espiritual sin que el exterior influya, ¿no? O sea, no debemos de permitir que toda esta parte exterior y que todo lo que está pasando en el mundo delimite lo que es nuestra fe y nuestra relación personal con Dios. Entonces, tengo que dar cuenta de mí y no juzgar lo que vemos afuera, de manera que cada uno de nosotros, dice la Biblia, dará a Dios razón y cuenta de sí, ¿no? Entonces, justamente aquí está el mensaje principal, que es poder entender y transmitir a los demás que no es lo que nosotros vemos que esté aconteciendo afuera, ¿no? Sino lo que nosotros personalmente estamos dando como testimonio de lo que es Dios y lo que es nuestra fe en Dios.
Entonces justo nos decía y nos lo dice unos versículos en Apocalipsis en donde nos dice es necesario que todo esto acontezca. Y vamos a leer un poco de estos versículos, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces justamente creo que es mucho de lo que está pasando en este momento, ¿no? El ver noticias, el ver quizá gente que creíamos que era creyente o que estaba dando un testimonio de tener la palabra de Dios, pues no está haciendo realmente es el testimonio que están dando, ¿no? Pero justo nos lo dice la Biblia, es necesario que todo esto pase y que todo esto acontezca para que entendamos que hay alguien que nos puede librar de querer tener una religión y más bien tener una relación personal con Dios, ¿no? Y Dios no solo quiere que sepas de Él, quiere que conozcas de Él, y esa es una relación personal que va encaminada a una búsqueda interna independientemente de lo que esté pasando allá afuera. Claro que Dios busca testimonios y personas que a través de su vida puedan mostrarnos el poder que Él tiene. Sin embargo, sus actos o los actos de la gente no limitan tu fe en Él. Creerle a Dios no se encamina a qué hacen los otros para dar testimonio de Él, sino verte a ti como templo de Dios y elegir servirle para que a través de tu vida puedas mostrar esa voluntad agradable y perfecta que Él quiere construir. Entonces, para cerrar en 5, les dejo este pequeño mensaje en donde nos dice: Dios necesita sembrar una semilla en tu corazón tan pequeña como una semilla de mostaza, ¿no? Y esto lo vemos en un versículo que dice: les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Entonces creo que este es el mensaje esencial y el entender que así de pequeña puede ser la fe que tengamos en Dios, pero que es una decisión personal sembrarla y poder trabajarla continuamente sin importar lo que esté pasando en el exterior. Entonces espero que este mensaje les sirva, que entiendan que Dios está permitiendo que todas estas circunstancias pasen para que la gente deje de idealizar una religión o el asistir a una iglesia porque hay una persona enfrente de esa iglesia que tiene que dar la imagen, y entendamos que la religión Dios no la necesita ni la quiere para nuestra vida, sino que lo que busca es una relación personal y que esa se construye día a día sin tener que asistir a una iglesia y teniendo solamente el corazón abierto a querer recibirlo, a querer leer y a querer escuchar todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces espero que ustedes puedan crecer su fe y entender que aunque sea muy pequeña esa semilla de fe que tienen en este momento, pues tienen que irla trabajando para que Dios construya algo mucho más grande. Este sería el último mensaje o el último punto que yo les daría. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga.